en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Así es, Señor. ¿Cuántos pueden decirle al que vive y reina, tú has sido fiel? Tú has sido fiel, Señor, hasta el día de hoy, Señor, con mi vida, Padre. Yo puedo decirlo. Porque has perdonado, Señor, Padre Celestial, mis fallas, Señor, y mis faltas. Y has sido fiel, te has mantenido fiel. ¿Cuántos pueden decir que Dios es fiel, iglesia? Dios es fiel. Dios es fiel. Pase lo que pase, pida lo que Él pida, Dios permanece fiel. Dios sigue siendo fiel, aún en los momentos de angustia, aún en nuestros momentos de lucha, de tribulación, de dificultad. Dios sigue siendo fiel, aún en la muerte. Dios sigue siendo fiel. A tu nombre sea la gloria, mi Dios. Tú sigues siendo fiel, porque tú nunca cambias, Señor. Yo sé que tú, Señor, no me queda duda, Dios, que tú puedes hacer milagros, Dios. Padre, no somos una iglesia milagrera, Dios. Nunca hemos vendido eso, Dios, aquí, Padre. Pero yo sé que tú puedes hacer milagros, Dios. Hoy el Señor puede hacer milagros en tu vida. No tienes que hacer un culto especial de milagros. Si al Señor le place y tú crees en Él, Él lo puede hacer. Y yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú puedes hacer milagros, Dios. Así que tú créele a Dios, confía en el Señor y dile: Señor, yo creo en ti, no solo de palabras. Entrégate a Él, empieza a obrar conforme a la fe que dices tener. Oh Señor, sobre toda enfermedad estás tú, Dios. Sobre toda dolencia, Dios. Sobre toda necesidad, Señor. Aquí estamos firmes en la fe. En la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios. Yo estoy firme en ti, Señor. Dile: yo estoy firme en ti, Dios. La roca inconmovible. Esa es, iglesia. Si tú puedes creer, Él lo puede hacer. Si tú puedes creer, Él lo puede hacer. No por mis palabras, sino porque Dios, hermanos, puede hacer su obra y perfecta voluntad en ti y en mí, en cualquier tiempo y en cualquier momento y en cualquier lugar. Si a Él le place, tú solo tienes que creer. Amén, Dios. Gracias, Dios. Gracias porque hemos estado aprendiendo acerca de la fe, Señor. Acerca de que somos justificados por la fe. Hoy aquí hay un puñado de justos, no un puñado de personas que no pecan, un puñado de justos que creen en ti. Así que, Padre, por esa fe, Señor, en esta mañana, Señor, yo creo que tú estás haciendo milagros y prodigios. Yo creo que tú lo estás haciendo. Yo creo que tú estás obrando sobre nuestros corazones, sobre nuestros cuerpos, Dios, sobre nuestra mente, Dios. Tú estás haciendo tu obra en nosotros, Padre. Gracias, Dios, porque sin ti nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Pero bueno, vamos a recordar que justamente la semana pasada Pablo le había señalado enérgicamente a quienes, iglesia, a los Gálatas. ¿Cómo les dijo? Como insensatos. ¿Qué quería decir esto? Como faltos de buen juicio, como faltos de entendimiento. Y bueno, una mejor traducción que a veces no nos gusta, literalmente les dijo tontos, porque estaban siendo engañados fácilmente. ¿Recuerda por quiénes? Los ya conocidos judaizantes, ¿verdad? Que traían una enseñanza que, aunque aceptaba a Cristo, traía consigo un complemento de cosas para salvación. Entonces Pablo les pregunta precisamente a los Gálatas, les hace una serie de preguntas. Y una de ellas les dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?
Y les dice Pablo, ustedes a quienes se les predicó el evangelio, y lo dice con estas palabras claramente. Para eso nos sirven diferentes versiones. Lo dice claramente, ustedes les enseñé el evangelio. Y les pregunta también, ¿recibieron el Espíritu de Dios por obedecer la ley o por el oír con fe? ¿Qué dice la iglesia? Amén, aleluya. Y Pablo remata diciendo, son tan necios que ahora quieren estar nuevamente bajo el yugo de esclavitud de la ley, cuando ahora es que son libres por la gracia que el Hijo de Dios, iglesia, derramó, que el Hijo de Dios nos regaló sobre aquellos que creemos en Él por su sacrificio en la cruz. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Entonces yo me imagino a Pablo, imagínense usted esto, diciéndole a los Gálatas, muy bien, está bien, a ver, todavía no les queda claro, voy a ponerles un ejemplo de alguien que ustedes conocen muy bien y que nosotros también conocemos muy bien. Y vamos a abrir nuestra Biblia en la enseñanza del día de hoy. Ábrala por favor en Gálatas capítulo 3, del versículo 6 al 14. El título de la enseñanza de hoy, de la palabra de hoy, es el ejemplo de Abraham. ¿Ok? Entonces Pablo, al ver que estos estaban siendo necios, dice, a ver, bueno, déjenme, se las pongo más claramente. Recobrando y retomando el texto, el título de la enseñanza es el ejemplo de Abraham. Y vemos a Pablo diciéndole esto a los Gálatas, o imaginando, miren, déjenme, les traigo este ejemplo. Si no les quedó claro todo lo que ya les dije, lo que les enseñé, tengo un ejemplo que espero que con este les quede claro. Y vamos a leer, y yo te pido que sigas la lectura. Vamos a iniciar en el versículo 6. Voy a hacer ahí una pausa, pero vamos a continuar. No pierdas este texto ahí, aunque citemos otros. Yo te pido que luego de que veamos el otro, regreses justamente al texto que tenemos como base. Y dice lo siguiente, iglesia, sígueme por favor ahí. Así Abraham, dice, creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Mis amados hermanos, Pablo cita el ejemplo de Abraham. ¿Sabe quién es Abraham? El padre de la fe. Y note que el texto no dice que Abraham obedeció a Dios y eso le fue contado por justicia. No dice eso el texto. Dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. En el versículo 1, vamos a seguir leyendo. Versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, escucha esto, la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos, dice aquí, los que dependen de las obras de la ley, escuche bien esto, dice, están bajo maldición. Y luego dice, ¿de dónde se sacó Pablo esto que está diciéndole a los Gálatas? Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese, podemos decir que no pudiese cumplir en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú no puedes cumplir con la ley, dice Pablo, y las haces todas, absolutamente de todas, maldito eres. Qué tremendo, ¿no? Y dice aquí lo siguiente, versículo 11, y que por la ley, escucha, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, ¿qué dice ahí? Por la fe, ¿qué? Vivirá. ¿Por qué vivirá el justo? Por la fe. Y dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Versículo 14, para que en Cristo Jesús, escucha esto, la bendición de Abraham, y esto es bien importante, y adelante les voy a decir, porque como hemos utilizado mal este texto también, la bendición de Abraham alcance a los gentiles, ¿a fin de qué era esa bendición? De que, ¿por qué? Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, hermano, este es el texto. Entonces Pablo
después de haber confrontado fuertemente a los Gálatas, a sus hermanos, a los creyentes en las iglesias de Galicia, les expone un ejemplo, el ejemplo de un hombre, escúchelo, que recibió el Espíritu de Dios. El ejemplo de un hombre que fue bendecido por Dios. El ejemplo de un hombre que alcanzó la salvación y lo hizo no por las obras, iglesia, sino por la fe, escuche, que demostró tener. Amén. Esto es muy importante. Hoy también vamos a ver otra cosa de esto. Dice el versículo 6, pues, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo veo a Pablo, Gálatas, por si no les quedó claro, aquí está el ejemplo de Abraham, el patriarca, iglesia. Y lo mismo te digo a ti, iglesia, aliento, si no nos ha quedado claro cómo es que la justificación o la salvación, si tenemos alguna duda, aquí está el ejemplo de Abraham. Wow, el padre de la fe. El texto te decía, no dice que Abraham obró conforme a la ley y por eso él fue justificado. No dice eso. ¿O sí lo dice? Más bien dice que del mismo modo que Abraham le creyó a Dios, el Señor lo consideró justo debido precisamente a esa fe, escucha, que él manifestó tener. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Una fe que no fue solo de palabras, una fe que fue de hecho. Hermano, entonces la confesión es suficiente para ser salvo y ser justificado delante de Dios. No, mis hermanos, no es suficiente. No es suficiente que tú pases al frente y aceptes al Señor como tu Salvador. Debe haber posterior a esto hechos o actos que demuestren una fe, y por eso dice Santiago, una fe viva. Aleluya. Debe verse en ti el fruto del Espíritu Santo. Hermano, yo puedo decir que creo en Dios y pararme aquí y decirle, Señor, yo te acepto, muy bien, y sigo viviendo mi vida sin que haya ningún cambio. No, hermanos, esto no es algo, este cambio, esta nueva naturaleza que es el nuevo nacimiento, no es algo que sea en tus fuerzas. Cuando el Espíritu de Dios, tú le recibes realmente, el Espíritu de Dios entra en ti y empieza a controlar tu vida. Y es como tú sabes, por sus frutos los conoceréis, el fruto del Espíritu Santo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad, etcétera. Todo eso, que tú te das cuenta que el Espíritu de Dios está en ti. Amén. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Abraham demostró tener una fe así. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Y es por eso, iglesia, que nosotros somos bendecidos, como dice el texto, por Dios, de la misma manera, de la misma forma y por la misma fe, iglesia, que Abraham manifestó y demostró tener. Igualito. Nosotros somos justificados por creer en Dios de la misma manera que Abraham creyó en Él. ¿Amén, iglesia? Amén. Ok. Pero te digo algo, Abraham fue probado. Mira lo que dice el versículo 7. Sabed, dice aquí, ¿ya lo tienes ahí? Versículo 7. Bueno, dice, sabed por tanto que los que son de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Sepan ustedes que los que viven poniendo su fe en Dios, eso quiere decir. Y sigue continúa el texto diciendo, estos son considerados verdaderos hijos de Dios. Aquellos que ponen su fe en Dios, estos son considerados verdaderos hijos de Abraham, que es como decir verdaderos hijos de la fe, que es como decir realmente han nacido de nuevo en esta fe. Amén, iglesia. Mis hermanos, Abraham es considerado uno de los 3 patriarcas. Si recuerda quién es el que le siguió ahí, pues su hijo Isaac, junto a Isaac y Jacob su nieto. Amén, porque iglesia, con él, me refiero a Abraham, da inicio la historia del judaísmo. Y esto es muy importante, porque los judaizantes, que era como decir judíos extremos, ¿sí?, estaban señalando que la salvación era necesario llevar a obras, era necesario circuncidarse, era necesario, hermano, hacerse judío, celebrar los ritos judíos, etcétera. Mucho que ya hemos visto en los capítulos anteriores. Y esto es muy importante porque resulta que los judaizantes estaban enseñando algo diferente a lo que sucedió con Abraham, el padre de la fe, el iniciador del judaísmo. ¡Qué tremendo! ¡Qué sabiduría la de Pablo! Y dijo, a ver, permítanme tantito. Por el momento, iglesia, no nos vamos a adentrar
de lleno en la vida de Abraham, pero la gran mayoría de nosotros conocemos o hemos escuchado, escucha lo que te voy a decir, cómo es que la fe de Abraham fue probada cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo. ¿Te das cuenta por qué no es suficiente confesar a Dios como Señor y Salvador? No, hermano, va a venir un tiempo donde Dios va a probar nuestra fe. ¿Realmente dijiste que has creído? Muy bien. Hay algunos que dicen que la confesión no sirve de nada. Sí sirve. Ahí se inicia. Confesamos al Señor con nuestros labios y nuestra boca, pero no basta, no es suficiente. Hay que luego ser probada nuestra fe, y con eso nosotros enseñamos y demostramos que realmente Cristo está en nosotros, que realmente el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces es un conjunto de cosas. Qué bueno es pasar aquí al frente y confesarle, pero hermano, tenemos que vivir en base a eso que dijimos con nuestros labios. Abraham así lo hizo. Abraham aceptó al Señor y después su fe fue probada, y vaya de qué manera, le pidió que sacrificara a su hijo. Como te digo, no nos vamos a entrar en eso porque no es la enseñanza central del día de hoy. Pablo le está hablando a los Gálatas, queriendo deshacer todas estas cosas, queriendo defender el evangelio verdadero de las enseñanzas de los judaizantes. Entonces Pablo les dice en el versículo 7, aquellos que han manifestado tener una fe como la de Abraham son considerados verdaderos hijos. ¿Te das cuenta? Esto es como decir, realmente se han convertido y han nacido de nuevo, hijos de Dios e hijos de la fe. Por eso Pablo utiliza este ejemplo, hermanos, nada tonto, para hacerle ver a los Gálatas cómo es que Abraham fue justificado por Dios. No fue por sus obras, sino fue por creer. ¿Qué dicen los judaizantes? Que las obras son necesarias para ser justificados. Era algo ilógico. Pues hoy vamos a ver precisamente eso, hermanos. Cómo es que Abraham, su padre en la fe, el patriarca, el iniciador del judaísmo, el padre, como te digo, de la fe, fue justificado. ¿Cómo es que sucedió eso? Amén. Y aquí es donde aparece Cristo, iglesia. Y yo te pido que veas ahí el versículo 6. Nada más lo voy a mencionar nuevamente. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a ir desarrollando hasta llegar a lo que te dije. Así que si ustedes, dice Pablo, Gálatas, que también creen en Jesús al igual que Abraham, ¿serán justificados por las obras de la ley? ¿O serán justificados por la fe que lo justificó a él? ¿Qué dices, iglesia? Por la fe. Amén. Hermanos, si nosotros hemos creído en Jesús, también nosotros hemos sido justificados por la misma fe que justificó a Abraham ante Dios. Amén, iglesia. Amén. Pero si verdaderamente decimos creer, nuestras obras deben dar evidencia de lo que hemos dicho, de nuestra confesión. Esa es una fe viva, porque también hay una fe que es muerta. Es aquella que no tiene obras. ¿Te das cuenta? Todo esto es un conjunto. Lo que caracteriza la vida de Abraham es que él confió plenamente en Dios. ¿En qué? En cuanto a que su voluntad, es decir, la voluntad de Dios, era absolutamente perfecta, pasara lo que pasara, iglesia, y le pidiera lo que pidiera. ¿Y sabes qué le pidió? Sacrificar lo más preciado para él, la vida de su hijo. Hermanos, no era que Abraham fuera perfecto y por eso fue justificado delante de Dios. No era que Abraham no hubiera tenido que pasar pruebas. No era que Abraham nunca hubiera tropezado. Él nunca tropezó, claro que sí. Pero ¿sabes algo? Siempre regresó arrepentido a confiar en Dios. El único que puede sostener a los hombres se llama Dios. El único que puede sostenernos a nosotros es el Dios que sostuvo también a Abraham. Dile al que está a tu lado, el único que puede sostenerte se llama Dios. Nadie le dijo a nadie, porque nos da pena decirle al hermano que Dios es el que nos sostiene. Dios es el que nos sostiene, iglesia. Lo creas o no, Dios nos sostiene día a día. Y si estamos aquí es por su perfecta voluntad. Amén, iglesia. Amén. Hermanos, no es que nosotros seamos perfectos. No estamos aquí porque somos perfectos. Al contrario, los que no tienen necesidad de médico, ¿a qué va? Nosotros tenemos necesidad de Dios.
No es que nosotros no tengamos dificultades que enfrentar en la vida. Hay alguien aquí que diga, yo me la vivo bien chipocludamente, no me duele nada, no tengo problemas en mi casa, no tengo problemas con mis hijos, con mi esposo, en el trabajo. ¿Alguien puede levantar la mano para convidarle de los que tenemos los demás? No, hermanos, no es eso. No es que nosotros nunca pequemos, no es que nosotros no tropecemos, más bien es que nosotros, al igual que Abraham, confiemos plenamente en la voluntad de Dios, que es absolutamente perfecta. Pase lo que pase. Escúchame esto, escucha esto, hermana Toñita. Nos pida lo que nos pida, tenemos que confiar en Dios. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Esa es la verdad. Confiemos en Él, hermanos. Él es la roca, dice la palabra, de nuestra salvación. Es sobre quien estamos parados y cimentados en esta verdad. Mira el versículo 8, por favor. Dice, y la escritura, ya lo tienes ahí, Gálatas 3:8. Amén. Wow. Sigue diciendo ahí Pablo a los Gálatas, y la escritura, previendo, dice. ¿Qué quiere decir esto? Es viendo desde antes, anticipándose a lo que había de suceder. ¿Y qué había de suceder? Dice que Dios había de justificar. ¿Por qué dice ahí? Por la fe. ¿A quiénes? A los gentiles. Dio de antemano una noticia. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No dice aquí de modo que los de la fe son bendecidos con el circuncidado Abraham. No dice aquí que son bendecidos con el que obró conforme a la ley Abraham. No, hermanos, dice con quién? Con el creyente. Y el creyente es aquel que cree en quién? En Cristo, que cree en Dios, que cree en el Evangelio. Esto quiere decir que todos aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo participamos de la misma bendición que recibió Abraham, iglesia, de la misma justificación por causa y como resultado de nuestra fe. Amén. Es por eso, gracias a Dios, hermano. Así es. Mire, hermano, Dios le prometió a Abraham, y esto es cuando de repente transgiversamos la palabra de Dios. Esto es muy hermoso en muchas iglesias. Dios le prometió a Abraham que tendría una descendencia como las estrellas del cielo. Amén. ¿A quién se lo prometió? A Abraham. Y le dijo el Señor, Abraham, ¿puedes contarlas todas estas? Y Abraham dijo, no puedo contarlas. Pues ¿sabes algo? Así va a ser tu descendencia, Abraham. Y todos, gloria a Dios, Señor. Y Dios le prometió, wow, esto tremendo también, yo creo que lo vamos a ir a hacer. Y Dios le prometió a Abraham que tendría, iglesia, escúchelo bien, que lo llevaría a una tierra, y le dijo, todo esto que tú puedes ver aquí, hasta donde tus narices, todo lo que tú puedes ver, va a ser tuyo, Abraham. Y Abraham le dijo al Señor, Dios, ¿y la Cheyenne? ¿Verdad? No, la Cheyenne no viene incluida ahí. El Señor le dijo, de tu linaje, de tu genealogía vendrá un Salvador. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Todas esas promesas y muchas más, otras más, le hizo Dios ¿a quién? A Abraham. Ahora yo quiero que reflexiones en esto, porque esta es la parte importante de la enseñanza, o esta es la parte central. Qué tremendo es el ejemplo de Abraham. Porque si nos ponemos a pensar, hermanos, Abraham no vio ni una de estas tres cosas. No vio a su descendencia infinita como las estrellas. Tú y yo somos parte de la descendencia de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham no nos vio, o tú sí, no nos vio. Abraham no vio la tierra prometida. Mira, Abraham no la vio. Y mucho menos pudo ver al enviado, al Mesías enviado de Dios. Abraham no vio a Jesucristo. Pero ¿sabes algo? Con todo y esto, Abraham vivió por la fe y murió, iglesia, escucha por favor, en la esperanza de lo prometido. Eso, hermanos, es fe. En la esperanza de lo que Dios le dijo, no en la esperanza de lo que él pudo ver, sino en la esperanza de la promesa que Dios le hizo. Abraham confió en el Señor, aun cuando nunca vio las cosas que él le había prometido. Muchos hoy, iglesia, le venden al creyente prosperidad, algo material, ¿no? Algo que se sienta, Señor, algo visible,
algo que sea palpable. Pero Abraham, pese a no ver las promesas de Dios, así creyó, iglesia. Y sabes algo, dice la palabra, y esa fe le fue contada por justicia. El que tenga oídos oiga, hermanos. Eso es fe. Así es, aleluya. Por eso el libro de los Hebreos dice que la fe, la certeza de qué, de lo que se espera, la convicción de algo que no podemos ver. Y el hombre está acostumbrado a ver. Y muchas iglesias venden hoy que hay que ver para creer. Ahora, no perdamos de vista, iglesia, el punto de los judaizantes. Para ellos el orden para ser justificado era pues circuncidarse, convertirse al judaísmo para ser salvo sin creer en Dios. Pero era necesario complementar todo eso y empezar por la circuncisión y empezar por seguir el judaísmo. Pero Pablo, escúchalo bien, mediante el ejemplo que les está dando de Abraham, como te lo decía y te lo repito y lo señalo y lo recalco, el padre de la fe, le demuestra a los Gálatas que Abraham no se circuncidó primero para ser justificado. Amén. Sino que él primero creyó en quién, en Dios. Y en el momento que creyó en Dios, él lo declaró justo delante de él. Oye, qué mejor ejemplo para los Gálatas y para callarle la boca a los judaizantes. Hermanos, no fue sino hasta años después, cuando Abraham tenía 99 años, dice el libro de Génesis, que Dios le da la circuncisión como señal del pacto que Dios hacía con él y con su descendencia. Amén, iglesia. Amén. Pero para eso Abraham ya había creído. Era un sello, era una promesa que le había hecho Dios. Pero antes de esto, él ya había creído. Ahora los que estamos en Cristo, hermanos, la fe, esa fe que nos ha justificado como la fe de Abraham, viene a ser como la circuncisión, pero del corazón, iglesia. Algo que no es en la carne, algo que es en el espíritu. Ese es el nuevo nacimiento también. Esa es la fe verdadera, aquella que te cambia y que te transforma. Pues en esa fe, dice la palabra de Dios, y le dice Dios a Abraham, que serían benditas, ¿quiénes? Todas las naciones. ¿En qué? En esa fe. ¿Ok? Y esa es la buena noticia que Dios le da a Abraham. Que todas las naciones serían benditas por la misma fe que lo justificó a él, no por las obras de la ley. Esa es la buena nueva. Esa es la parte del mensaje. La bendición a la que se refiere el texto no es a la prosperidad que Abraham pudo tener. Es a la fe que justifica, que está abierta y dispuesta para todo aquel que cree. Esa sí es una verdadera bendición. Amén, iglesia. Mire el versículo 10, Gálatas 3:10. Vamos a leer del 10 al 12. Dice lo siguiente, ya lo tenemos ahí. No pierdas tu texto. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿bajo qué? Maldición. Y dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Algo que no pudimos cumplir y no podíamos cumplir nosotros. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, dice, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella, vivirá por esa ley. Pero mira, a mí me encanta utilizar diferentes versiones, y yo te he recomendado que tengas esta ahí en tu casa porque es la Nueva Traducción Viviente. Tenemos por ahí el texto, mismo texto, en la Nueva Traducción Viviente. Yo quiero que tú lo veas porque esto nos va a dejar más claro lo que Pablo dice aquí. Sigue la lectura ahí en la pantalla. Sin embargo, es el mismo texto que leímos. Los que dependen de la ley, fíjate, para hacerse justos ante Dios, ¿están bajo qué? ¿Maldición de quién? ¿Del diablo? No, de Dios mismo. ¿Quién dictó la ley, hermanos? Dios. Bueno, ahí vamos a avanzar. Ok, maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, y yo le agregué aquí una palabra, no sé si bien o mal, dice, porque las mismas escrituras dicen, maldito, dice, es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Imagínense. ¿Ok? Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Literalmente es imposible, hermanos. Ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida.
El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene que vida. Entonces, hermanos, ¿cómo es que Abraham, un hombre no circuncidado, un hombre con tropiezos en la vida, fue perdonado y justificado delante de Dios? ¿Qué no dicen los judaizantes que te tienes que circuncidar para ser salvo y ser justificado? Abre tu Biblia, por favor. Romanos 4, del 10 al 12. Mira lo que dice ahí. Y comienza el versículo 10 con una pregunta. Vamos a leer el 10 y luego el 11 y el 12. Sí. Dice lo siguiente, dice aquí: ¿cómo pues le fue contada? Está hablando justamente de eso. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Qué dice la respuesta? Dice, no en la circuncisión, sino ¿en qué? En la incircuncisión. ¿Cómo le fue contada? Pues estando incircunciso. Hermanos, Abraham fue justificado siendo un gentil. Fue salvo de la misma manera en la cual estábamos y nos encontrábamos nosotros. Abraham fue justificado estando incircunciso. ¿Qué mejor ejemplo para contradecir las enseñanzas de los Gálatas? ¿Se dan cuenta qué hermoso enseñanza? Y luego les trae este ejemplo más palpable para que ellos puedan entender. Por eso se molesta tanto Pablo y les dice insensatos, tontos, necios. Dice el versículo 11, dice, y recibió la circuncisión, porque sí se circuncidó, como señal, como sello. Pero fíjate, para lo que era la circuncisión, como sello de la justicia, ¿de la qué? De la fe que tuvo estando, como dice, aún incircunciso. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo o la gallina? ¿Qué hizo Abraham primero? ¿Se circuncidó y luego fue justificado? ¿O se justificó y luego fue circuncidado? Pues aleluya. Dice, para que fuese ¿qué? Padre de todos los creyentes no circuncidados, los gentiles, a fin de que también a ellos esa misma fe les sea contada. ¿Por qué? Por justicia. Esa misma fe es la que nos es contada a nosotros por justicia. Por eso somos considerados hijos de Abraham. Sí, es contada por justicia, por esa misma fe. Y dice, y padre de la circuncisión de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas ¿de qué? ¿De las obras? No, dice de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Y fíjate esto al final, ya para acabar, ¿cómo cierra? Dice, ¿antes de qué? Ya con eso nos hubiéramos ido ahí desde el principio. Antes de ser circuncidado, él fue justificado por la fe. Hermanos, más claro, ni el agua. El que no quiere entender es porque de plano ya no sé, que no tiene el Espíritu de Dios. Para los Gálatas, a quienes Pablo, escúchalo bien, les había explicado con claridad. ¿Cómo dice Pablo? Como si hubieran estado presentes en el momento que Cristo fue crucificado. Así les expliqué con peras y manzanas que los judaizantes, que lo que los judaizantes enseñaban no era correcto, era más que claro. El mismo Abraham, no estando circuncidado, había sido justificado únicamente ¿por qué? Por la fe. Pues de la misma manera, hermanos, esa es la buena nueva y la buena noticia. De la misma manera, iglesia, al día de hoy no debe de existir en nosotros duda alguna de cómo es que somos justificados delante de Dios. Se hace por esa promesa que Dios le hizo a Abraham, por medio de la fe, únicamente por medio de la fe. No te quede la menor duda. Porque todos aquellos que dependen de sus buenas obras, escúchalo bien, porque los hay, y piensan que por ellas serán aceptados delante de Dios, déjame decirte que según las Escrituras, estás así, estás bajo maldición, porque sigues estando bajo las obras. Hermano, entonces no es bueno obrar. Claro que es bueno obrar, pero muchos piensan que siendo buenas personas, es que yo soy bien buena persona, en los semáforos le doy a la gente que está ahí. Muchos piensan que ayudando a la gente necesitada, dando sus limonas como lo hacen aquí en un lado, o como le hacen en otros lugares, se van a ganar el cielo. Y no es así, porque no es por las obras. La Biblia no dice eso. La Biblia no nos enseña eso. Mira, muchas veces decimos, a mí me tocó escuchar, y no sé si alguna vez lo dije o no,
te vas a ir al infierno por no obedecer a Dios. Pues te digo algo, hermano, ni el cielo ni la salvación se ganan por las obras, sino por creer en Él. Las obras son consecuencias de la fe. Amén, gloria a Dios. Somos justificados únicamente por la fe, y la salvación es para todo aquel que cree, sea judío, sea gentil, sea gordito, sea flaquito, sea güerito, sea moreno, como sea. La salvación y la justificación es por la fe, iglesia. Gloria a Dios. Nada más el hermano vino. Porque tanto judíos como gentiles necesitamos a Cristo para ser justificados, hermanos. Amén. No hay diferencia. De hecho, el único camino a la salvación se llama Cristo. Él es el camino de la verdad y de la vida. Y Él es el único camino para llegar al Padre. El único camino a la salvación se llama Cristo. Mira, hermano, efectivamente, Dios da su ley, le da la ley a Moisés. Si mal no recuerdo, hermano, usted me sacará de dudas, 500 años aproximadamente después de Abraham, perdón. Muchos años después de Abraham, el Señor le dicta la ley a Moisés y le dice: el que pueda cumplir con todo esto perfectamente, como lo veíamos, vivirá por la ley. Había necesidad, iglesia, de normas en ese tiempo. Había necesidad de leyes que llevaran al pueblo de Israel al arrepentimiento, que acercaran a la humanidad a Dios, iglesia. Porque era un mundo caído, perdido. Si alguien puede, desde que nace hasta que muere, cumplir con la ley, entonces por esa ley vivirá. Hermano, pero ¿quién podía? ¿Quién de nosotros podemos cumplir con la ley? Ninguno seríamos justificados si fuera así. El punto es que el mandamiento que antes de Cristo era para vida, ahora a nosotros se convierte para muerte o maldición. Porque yo ya no puedo cumplir al pie de la letra estos mandamientos. No podemos, iglesia. Nadie puede. Es más, si pudiésemos, si fuera por las obras, su hermano estaría lleno de gente salva. Pero como no podemos, tenemos una necesidad de ayuda. Necesitamos un Salvador. Como el hombre no podía cumplir con la ley, necesitaba un Salvador. Por eso no es por las obras, por eso no es por méritos propios, sino por la gracia de Dios. Amén, hermano. Amén. No que no sean buenas las leyes, hermano. Claro que la ley era buena, incluso era hermosa la ley, la dictó Dios, hermano. Pero según Gálatas 3:1, ninguno se justifica por medio de las obras para con Dios. Ahora, yo no sé si tú lo has preguntado, pues. Yo me lo pregunté muchas veces. Y a lo mejor tú te lo preguntas ahorita. Entonces, ¿para qué dictó Dios la ley? Pues si sabía que no íbamos a poder cumplir con ella, ¿para qué la dictó? ¿Tú quieres saber por qué? ¿Te has preguntado eso? ¿Quieres saber por qué la dictó Dios? Bueno, hermano, entonces no deje de venir el próximo domingo. Porque el próximo domingo vamos a ver justamente el propósito de la ley. Pero mi hermano, te adelanto algo. La ley se convirtió en un espejo en el cual nosotros podemos ver nuestra incapacidad de salir aprobados delante de Dios por nuestras obras, por nuestros méritos o por nuestro esfuerzo propio. Tú ves la ley y dices: Señor, yo estoy bien reprobado. Y es precisamente la ley la que nos lleva a darnos cuenta, iglesia, y a reconocer que tenemos una deuda con Dios que no podemos pagar. No puedes pagar tu esa deuda. Nos es imposible cumplir con ella. Y al no cumplir con ella, hermanos, estamos bajo maldición. ¿Te das cuenta? La ley viene a darnos esa pauta de decir: necesitamos a alguien que interceda por nosotros. De manera que solo por medio de la gracia inmerecida de Dios, que nos dio a su Hijo unigénito, y dice la palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna, es que esa deuda puede ser pagada, hermanos. Por eso murió Cristo y fue crucificado. Por eso vivió y murió nuestro Señor, iglesia. Entonces fíjate bien, primero tengo una deuda que está, una cadena, una condena imputada hacia mi vida, amén. Una condena que no puedo cumplir. Mis méritos no son suficientes, por eso no es por obras, para poder librarme de esta condena, de este yugo, de esta deuda,
delante de Dios. Y entonces llega Jesucristo a nuestras vidas. Mira lo que dice Gálatas 3 en el versículo 13, nuestro texto bíblico base. Ahí aparece Cristo, iglesia. Ahí aparece nuestro Señor. ¿Y qué hizo nuestro Dios? Nosotros no podíamos pagar esa deuda. Pablo le está enseñando esto a los Gálatas a través del ejemplo de Abraham. Diciéndoles, no pueden cumplir con la ley. Así que el único camino es esa gracia divina de Dios que nos puede dar la salvación y el perdón de nuestros pecados, que nos redimió. Y dice aquí, Cristo nos redimió. ¿Qué quiere decir esto? Nos compró. Pagó el precio que nos correspondía a nosotros. Dice aquí, de la maldición de la ley. Él nos redimió, nos perdonó, nos salvó, nos rescató, nos compró. Él pagó el precio que teníamos que pagar nosotros, porque éramos malditos al no poder cumplir con la ley. Una misma ley que Él dictó, sí, para poner orden, pero cuando llegó Cristo, el mismo libro de Gálatas nos dice que abolió la ley. ¿Cómo así, pastor? Pues como lo oíste. Y yo te digo algo, ¿perdón? Vino a cumplirla. Hay personas que tienen toda su vida en el Evangelio y nunca han escuchado esta verdad. Hay muchos que creen que por sus obras, que por sus limonas van a ir al cielo, hermanos, que por sus indulgencias, como se usaba en la iglesia católica. No sé si todavía se sigue usando por ahí, ¿verdad? Pero yo creo que sí, todo lo que da uno lo da pues para el perdón de sus pecados. Es más, hoy en día hay iglesias dentro de nuestra misma denominación que hacen sus pactos de fe y piensan que por eso ellos van a ser provistos, ellos van a ser sanados. Hermanos, estamos haciendo y están haciendo lo mismo que hace la iglesia católica, de la cual tanto se quejan. No es por nuestras obras, hermanos. No es que predicamos el evangelio, iglesia, para que Dios nos prospere, pero Dios lo hace. No predicamos el evangelio para que Dios nos sane, pero Dios lo hace. Nosotros predicamos el evangelio de Cristo para que otras personas conozcan esa verdad, porque esa verdad, iglesia, dice la Escritura, nos hace libres. Hay muchas personas que a estas alturas siguen creyendo que todos esos pactos y todas esas cosas que hacemos les sirven para la salvación, aún dentro de la iglesia cristiana. Así lo venden muchas iglesias. Pero un verdadero cristiano, iglesia, predica esta verdad, porque esta verdad nos da libertad. Amén, iglesia. Solo un hombre puede darnos esa libertad y se llama Cristo. Nunca nadie será justificado por las obras, sino solo a través de la fe. Amén. Lo que a Dios le importa, hermanos, es que nosotros creamos, porque eso es lo que nos salva. A Dios no le importa la prosperidad, aunque nos provea, lo que traemos es gracias a Él. Pero a Dios no le importa la prosperidad por la cual muchos buscan al Señor. Esa es una verdad. Muchos se acercan a una iglesia cristiana buscando eso, que Dios los prospere en sus negocios, que Dios les dé más, que Dios les ayude en esto. No, hermanos, muchos buscan a Dios por la salud cuando están enfermos. Entonces así, el doctor no puede hacer nada y vienen al Señor, confiesan al Señor como su Señor y Salvador, pero en el momento de la prueba ya no creen en nada de eso. Muchos venden al Señor así, en la prosperidad y en la sanidad, hermanos, pero lo que nos salva se llama fe. Dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, voy para el final, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. El precio de nuestra redención le costó a Cristo el ser colgado en un madero. Él llevó la maldición que nosotros teníamos, Él la cargó, Él cargó nuestro pecado, Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, dice que alcanzase ¿quién? A los gentiles. Dice, ¿a fin de qué? Por la fe. Fíjate, ¿cuál es la buena nueva? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. La bendición de Abraham no es la que muchos venden. Mira, hermano, vamos a irle a dar este terreno 7 vueltas como Jericó, donde pisara la planta de tus pies. ¿Ves? Todo este terreno es para la
conquista. Esa no es la bendición a la que se refiere este texto. Decláralo, decreta lo que será tuyo. No, hermano, perdónenme, de veras se los digo, si estoy rompiendo sus esquemas o sus ideales, pero la bendición a la que se refiere Pablo, esa justificación que nos va a probar delante de Dios el día que estemos en su presencia. Decía Natán, el Espíritu está en ti. Y yo en mis adentros, y hoy se los digo, decía, sí y solo sí hay una condición: has creído genuinamente en el Señor. Hermano, ¿cómo sabemos eso? Usted es vidente, ¿no, hermano? Por sus frutos los conoceréis. Así es como se conoce un verdadero creyente. Cristo ocupó nuestro lugar, hermanos. ¿Y saben lo que hizo el Padre Celestial? Descargó sobre Él toda su ira, todo su enojo, el castigo que nos correspondía, a fin de que nosotros, por ese sacrificio, creer en Él, pudiéramos recibir la bendición de Abraham, la bendición del Espíritu, la bendición de ser salvos, sin necesidad de hacer nada, sin méritos, y tú que tengas que hacer nada más que creer en Dios. Esa es la gracia de Dios. Ese es el regalo. Esa es la bendición. Amén, iglesia. El único momento en el que el Padre Celestial le volteó el rostro a su Hijo, ya se los había dicho, fue justamente en este momento, en el momento de hacerse maldición por nuestros pecados. Por eso fue crucificado Cristo, por nosotros. Hermanos, la fe, esta fe de la que hablamos, nos convierte en hombres justos, escúchalo bien, y sin deuda delante de Dios. No por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que realmente con su vida nos salvó y nos rescató. Amén, iglesia. Amén. De manera que el día, iglesia, y con esto termino, y esto me encanta, el día que cada uno de nosotros, si hemos creído verdaderamente, el día que cada uno de nosotros estemos frente al juez justo y santo, ese día, iglesia, al final de nuestro camino, nosotros los que hemos creído genuinamente en Él, a través de esta fe, estaremos sin deuda delante de Él. Wow, nadie dijo amén. Él pagó el precio por mi iglesia. Tú no tienes que hacer nada. Hermano, y las obras, es que tú no tienes que hacer. Las obras son un producto de algo que no es esforzado. Cuando tú obras realmente para ayudar a alguien sin que te duela, cuando tú das sin que te duela, tú estás obrando porque el Espíritu de Dios está en ti. Cuando hay cuestión en ti, que lo llegó a ver en mí, que me paraba en el semáforo y me decía, no, es que mira, se ve que lo quiere para drogarse. Puede ser, hermano. Pero cuando tú dices, Señor, yo se lo doy, y si no, si realmente lo quiere para un pan, o sea, ¿quién de nosotros podemos ver realmente? No, Señor, yo obro conforme a tu voluntad. Cuando tú lo haces así es porque el Espíritu de Dios ha nacido en ti, el fruto del Espíritu Santo está siendo un resultado en tu vida. Amén, iglesia. Mira, hermanos, es hermoso el ejemplo del Padre. Amén. Es hermoso. Es hermoso como Pablo pues pone el ejemplo de Abraham para hacer, de cierta manera, digo yo, callar las voces de los judaizantes. Qué manera tan sabia de presentarle a los gálatas la justificación por medio de la fe. Amén. Muy bien, iglesia. Bueno, vamos a obrar en consecuencia a lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Cómo vamos a obrar en consecuencia? Bueno, de que si realmente hemos creído ¿cómo era la fe de Abraham? Simplemente cuando le pidió a su hijo, y les he dicho muchas veces, ¿quién de nosotros? Natán, ¿tú sacrificarías a Mateo? Si me preguntas a mí, que nada más tengo uno, tú todavía puedes tener otros 5 como quieres tenerlos, una familia de 16. Pues, tu papá, pues ni le pregunto, ¿verdad? Él se dio vuelo, pero no había tele en sus tiempos, lo entendemos. Pero no, gloria a Dios, pero yo que nada más tengo uno, pues eso le pasaba a Abraham. Que te lo pida Dios, yo le digo, Señor, no estoy listo. ¿Para qué te miento? Tú conoces nuestros corazones. Así es. Qué difícil, hermana, que le pidieran a su única hija. Oiga,
Es difícil. Pues eso hizo Dios también con su hijo. Pero Él sí lo entregó. Abraham fue probado, pero se quedó con Él. Dios lo entregó. Amén, iglesia. Vamos a dar gracias a Dios. Ponte ahí en pie en tu lugar, por favor. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, una vez más, Señor, por tu palabra, Señor. No hay nada que más deleite o pueda deleitar o debería deleitar a un ser humano, Dios, que escuchar, Señor, el aliento que hay en ti, que es tu palabra, que predicar tu palabra, Dios, que estar convencido, Señor, de quién eres tú, Padre, y no solo de lo que has hecho en nosotros, sino de lo que nos espera también, Dios Padre, si confiamos y creemos en ti. Gracias, Dios, una vez más, por dejarnos, Señor, tu palabra que ahora abre, Señor, nuestro entendimiento, nuestros ojos, Padre. Y hoy tenemos un propósito, Señor, que estamos siguiendo, Padre Celestial. Gracias al manual, gracias a tu aliento que fue dejado, Dios, para guiarnos, Señor, en este mundo terrenal, Padre. Permítenos, Señor, acceder, Dios. Permítenos realmente vivir por la fe, como la fe de Abraham, Señor, para poder ser justificados delante de tu presencia. Padre, toda la gloria y toda la honra sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.